viendo que desde muy temprano ayer en la Ciudad de México hubo reuniones de trabajo, primero con el Gabinete de Seguridad Federal, 8:30 de la mañana, solamente el presidente de la CONAGO y un servidor. Luego de ahí se desprendieron, o bueno, continuaron el resto de las reuniones. Las dos relevantes que quisiera destacar y compartirles es lo de el encuentro con el fiscal general de la República, que es la primera reunión que tenemos después de su nombramiento por el Senado de la República en este encargo, en donde se revisaron varios temas. Es importante destacar que en lo que va del año o de la administración actual federal es una de las jornadas más intensas que hemos tenido como conferencia. La reunión como CONAGO, primero con el fiscal general y luego la Comisión de Seguridad y Justicia. Una reunión muy importante porque asistieron prácticamente todos los estados, literalmente solo faltó uno, 31 entidades estuvimos presentes, además de los gobernadores, la presencia de secretarios de gobierno, de los fiscales o procuradores en los estados y los titulares de seguridad pública también de las entidades federativas. Esta fue una reunión que convocamos, derivado también de las inquietudes presentadas en el Consejo Nacional pasado de Seguridad Pública, que, como ustedes saben, en lo que va de estos meses se ha ido haciendo el balance, contabilizando, lamentablemente se tiene que decir así, en donde el 2018 aparece como el año más violento, la historia reciente por lo menos, y digo, pues no se conoce, por lo menos desde que el país más o menos se estabilizó, un periodo de tanta incidencia sobre todo lo que más resalta es el tema del homicidio doloso. Pero 2019 no se queda atrás, o sea, también está muy complejo. Particularmente nosotros, cuando revisamos las estadísticas, nos encontramos que junio, por ejemplo, fue un mes terriblemente violento. Y bueno, ya hay tantas explicaciones, análisis de lo que sucede, por qué se ha ido elevando tanto el nivel de violencia, particularmente, insisto, en el tema de homicidios, que es un tema que lastima mucho por obvias razones. Y entonces, bueno, pues sí hay preocupación, evidentemente, en todos lados de que algo está pasando, porque esfuerzos van, esfuerzos vienen, y pareciera ser que la dinámica de acción de células o grupos delincuenciales pues no se detiene. Una explicación, o dentro de tantas, es el crecimiento en el consumo de drogas, el crecimiento muy fuerte de consumo de drogas, tanto de las drogas tradicionales, digamos, por llamarles de alguna manera, como el crecimiento en la venta y consumo de drogas sintéticas. Todo esto lleva a, por lo menos en las estadísticas, a una cifra muy dolorosa. No es un tema local, es un tema nacional, en donde lamentablemente más del 40% de los asesinatos o los que han sido privados de la vida son jóvenes de 15 a 24 años de edad. Entonces, bueno, esto evidentemente que es yo creo que una preocupación legítima de todos, y hay que buscarle la manera de enfrentar este reto tan grande, que tiene además múltiples factores. Y dentro de las reflexiones con el
fiscal general, aparecieron varios temas, muchos, solamente les hago un resumen muy breve. Una, que se reconoce que, bueno, más que se reconoce, se precisa la cifra, en donde el 93% de los delitos que se cometen en el país son del orden común o del llamado fuero común, 7% delitos federales, como está hoy la legislación. Sin embargo, también la conclusión es que esos 93% de delitos son generados, casi todos, por delitos que se enmarcan dentro del 7% de orden federal. Empezando porque el tema de los delitos vinculados o asociados a delincuencia organizada son de competencia federal, así está establecido en la ley, y en consecuencia necesitamos replantear y revisar el tema de cómo está ahora la legislación. Y hay un vacío, ya lo habíamos comentado en algún momento, hay un vacío porque no se precisa expresamente qué pasa o qué le compete a cada nivel de gobierno. A ver, al municipio se le da el mandato constitucional de hacerse cargo de la seguridad en el territorio que corresponde a su municipio. Así, en términos muy generales, ¿qué significa que se haga cargo de la seguridad pública en su territorio? Luego, ¿qué le corresponde a las entidades, a los gobiernos estatales? ¿Y qué le corresponde a la federación? Entonces, se nos comparte que se va a enviar un paquete al Congreso, una reforma constitucional para homologar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, así como una ley de justicia cívica, entre otros componentes del paquete, que vayan hacia la precisión o la definición con mayor claridad, qué competencias son en esta tarea tan compleja de hacerle frente al crimen. También se hizo una revisión general de las cosas que suceden en los estados, porque antes la Procuraduría, como la conocíamos, tenía una actividad muy intensa. Uno veía incluso operativos o participación de la Procuraduría en persecución del delito. Ahora no, literalmente está en una dinámica muy baja. La Fiscalía General se atribuye a que no hay recursos o que están muy limitados, que solo tiene 3,000 elementos de policía ministerial para todo el país, etcétera, etcétera. Pero yo lo dije con mucha claridad, percibo un alejamiento de la Fiscalía para darle seguimiento y atención a los temas de delitos que suceden en las entidades. No hay una presencia, un activismo de las fiscalías para atender delitos, como si fuera más bien una definición política de no meterse en los temas que son de competencia, porque delincuencia organizada es competencia federal, para empezar, y debería haber toda una estrategia de participación de la Fiscalía para atender estos asuntos, pero también esto lo pusimos sobre la mesa y aparecen cosas que nosotros hemos vivido como entidad, que de repente se toman las casetas de las carreteras o se cierran las carreteras o se cierran las vías del tren, como ya sucedió aquí, y por lo menos buscamos todos hacer la previsión y dejar muy claro que esa es competencia federal. El tema de vías de comunicación, como las que hemos referido, es competencia federal. Entonces no podemos los estados seguirnos haciendo cargo de temas que nos reclama la ciudadanía, pero que no son competencia del Estado. Ahí se planteó incluso la posibilidad de revisar un acuerdo para la
coordinación y actuación de la Fiscalía. Digo, me parece un poco burocrático, por calificarlo de una manera, que tengas que estar revisando o haciendo convenios de temas que de por sí son de competencia de la Federación. El otro tema que es muy relevante es que se nos dio una especie de manual, digamos, del marco jurídico y de la actuación de la Guardia Nacional, porque yo sigo insistiendo que hemos magnificado y hemos sobreestimado o hemos generado una expectativa muy grande con respecto a la Guardia Nacional. Y resulta que la Guardia Nacional pues, tiene sus propias tareas, su mandato en la Constitución y en las leyes reglamentarias, y digamos eso es un poco de oficio, digamos, lo que tendría que hacer la Guardia Nacional por ser un cuerpo de seguridad federal, y que en la práctica, insistió mucho el fiscal, eso que se llama Guardia Nacional, pues en la práctica es una policía federal preventiva, nomás ahora crecida con elementos del Ejército y de la Marina, pero es, al final de cuentas, pues es una policía preventiva, pues federal, del orden federal, y que toda la expectativa que traen muchos ayuntamientos o muchos gobernadores de que pues ya llegó la Guardia Nacional, ya se va a resolver todo, pues la verdad es que estamos muy lejos de que eso suceda. En fin, muchos temas, una reunión larga, yo creo que muy buena, productiva, y un acuerdo muy específico es que cada entidad va a revisar con el fiscal temas relevantes para establecer un mecanismo de trabajo para atender los temas en las entidades. La otra reunión, que fue la de seguridad, una reunión muy larga, muchas horas, por los temas que se trataron, particularmente, les digo solo los temas para no meterme en detalles. Un punto de partida que hizo mucho énfasis el secretario Durazo es que la seguridad pública la tomemos como un espacio de neutralidad política, que no la vinculemos a temas partidarios o a temas electorales o cuestiones ideológicas. De entrada es la insistencia en que no sea un tema de carácter político, cosa evidentemente en la que coincidimos, aunque bueno, luego es difícil que haya una separación pura, porque al final pues son visiones, son propuestas. Por ejemplo, hay una determinación política del gobierno de la República de no intervenir en los casos complejos, en donde además es un mandato constitucional establecer el orden, porque aunque se diga es que son asuntos de la Fiscalía, eso no es tema del gobierno, al final la Constitución mandata al gobierno, a los gobiernos, a actuar en casos que así se requiera. Bueno, esa es una definición política de cómo atender los temas de seguridad, pero bueno, coincidimos en ello, en que no lo mezclemos para que de entrada pues haya un marco ahí de confianza y de entendimiento básico. Y la insistencia, la necesidad de una coordinación que, bueno, siempre la hemos tenido, pues nosotros, los estados, y hablo por Michoacán, siempre nos hemos ajustado a la estrategia federal, por obvias razones, por lo que ya compartimos aquí con ustedes. Luego, el tema del despliegue de la Guardia Nacional, estuvieron presentes en esta reunión los principales secretarios, el de Marina, el de Defensa, el comandante de la Guardia Nacional, y nos explicaron el despliegue. Como ustedes saben, Michoacán lo dividieron en 13 regiones. De esas 13 están en operación hasta ahora, de acuerdo a la información que ellos nos proporcionan, 9.
9 puntos en donde se supone tiene ya presencia la Guardia Nacional. En total, de acuerdo a las cifras que nos dieron ayer, hasta lo traigo en grabado, digo en fotografía, la tabla, con todo y Guardia Nacional, con policías federales, con marinos, con todo lo que hay, nos da una cifra de 7,300 elementos de la Fuerza Federal en el Estado. Esto hay que tenerlo claro, incluye administrativos, incluye los que están de permiso, los que están de vacaciones, los que, y les preciso exactamente cuánto es de la Guardia Nacional. ¿Tú tienes la foto, Tai, que me la prestes? Se las comparto. Ajá, está más nuevo me gusta más. Son de la Guardia Nacional, particularmente de Policía Militar, 3,084 elementos, más 273 de la Policía Naval y 190 elementos que son elementos del Ejército, pero que amparados en el quinto transitorio de la reforma hacen tareas de seguridad pública. Entonces, sumar los 3,224 elementos que tiene la Sedena destacamentados en las 2 zonas militares, suma la cantidad de 7,300 elementos desplegados. Hoy el presidente dijo que eran 7,800. Pues él trae otras cifras, pero trae otros datos. Pues son los datos que nos dieron ayer el comandante de la Guardia Nacional. Y pues están desplegados, como ya saben, están en Apatzingán, están en Mújica, están en Zamora, están en Puruándiro, están en Zacapo, están en Zaguayo, están en Huetamo, están en Hidalgo, Uruapan, son los 7 puntos donde están ahora desplegados estos elementos. En todos los casos, el número de elementos en cada una de estas 9 regiones ronda los 390 elementos. Insisto, porque luego se da la cifra completa, ¿no? Lo que nos pasa también a nosotros. Oye, ¿cuántos policías tiene el municipio? No, pues tiene 200. Ah, bueno, está bien, son 200 los que están ahí en la lista. Pero de esos realmente, ¿cuántos son? No, nomás son 100, ¿no? Siempre sucede que los demás o están descansando, o andan de vacaciones, o lo que sea. Entonces son en promedio son 391, 396, 395 y así. No llega en ninguno de los casos a los 400 elementos del despliegue de la Guardia Nacional. Luego, el otro tema que se abordó con mucha profundidad es el asunto de las mesas de seguridad. El nombre correcto son mesas para la construcción de la paz, que quieren que sea el eje articulador de la estrategia. Esas mesas que funcionan, que todos los días se reúnen a las 8 de la mañana y que también lo hacen las regionales, en el caso las 13 regionales, hay inquietud en todos los estados porque quienes coordinan estas mesas
pues en realidad son activistas políticos, ¿no? Fueron candidatas o candidatos o andan ahí movidos en el tema partidario y se convirtieron en delegados regionales. Entonces, pues eso está bien, cada quien es libre, pero para el tema de seguridad, pues realmente lo que hacen es juntar alguna información y luego mandarla a México, la información que mandan todos los días. Entonces, pues eso, a casi 9 meses de iniciado el gobierno actual, pues eso no está dando, se reconoce que eso no está dando resultados, porque son perfiles más políticos, más de activismo partidario, que un tema de carácter técnico, digamos, en materia de seguridad. Entonces, el responsable de esta tarea, que se llama Jesús Valencia, es el que va a trabajar con la comisión para hacer una especie de manual de funcionamiento de las mesas. Y una cosa que se ha hecho mucho énfasis es que pues, podamos separar los temas. Esto a petición de la propia Guardia Nacional, porque pues, no puede llegar a una reunión de seguridad donde está Pedro, Juan y varios, ¿no? Y todavía no sales de la reunión cuando ya todo el mundo se enteró que se platicó ahí. Entonces eso, pues lo que he visto yo en los últimos meses es que llegan los mandos o los responsables y pues no hablan, se quedan de observadores porque no hay las condiciones para adentrarse en los temas. Entonces se va a trabajar eso para darles mayor fortaleza y con ello ser más efectivos. El otro que se está trabajando es el asunto del modelo policial y de justicia cívica. ¿Le suena eso de justicia cívica? Decía, sí logró Bernardo León ir a vender el concepto de la justicia cívica, ¿no? Es que pues realmente no sé para qué sirvió en Morelia ese modelito, porque la cosa se puso peor. Bueno, esa es la gran novedad en la política de la nueva estrategia para el desarrollo del modelo policial. Y de los datos que revisamos, otro asunto en el que hicimos mucho énfasis y está en la narrativa, es que nosotros andamos muy preocupados, digamos, por el tema de los policías, de la parte de los cuerpos policíacos, para, digamos, la prevención y demás. Pero lo que está realmente vulnerable es la estructura de las fiscalías en los estados. Resulta que al año se identifican alrededor de 34 millones de delitos en todo el país y solo hay 6,000 ministerios públicos para conocer de estos casos y poder darle seguimiento, investigarlos y en su caso judicializarlos. Entonces, ahí se identifica, ya lo habíamos visto nosotros, una debilidad muy fuerte, porque el porcentaje de casos, amén de que con el nuevo sistema haya soluciones alternativas y demás, pero que del total de los casos solo un porcentaje muy bajo acabe judicializado, es pues muy difícil, porque luego, si estas carpetas no están bien integradas y demás, acaban en las manos del juez y el juez acaba liberando a los detenidos. Nos acaba de pasar, hace unos días se detuvo a un objetivo que se persiguió por meses, investigación aquí y allá, y cae. ¿Y qué creen? El juez lo soltó, el juez de control, porque no le cuadró, él traía otros datos y entonces lo soltó, y así nos sucede con mucha frecuencia. Entonces es otro de los temas que pusimos sobre la mesa, que es un tema muy amplio, no me detengo más. El otro asunto es una propuesta que nosotros hemos venido trabajando ya con anterioridad y que está totalmente integrada, que es la propuesta para hacerle frente al principal problema, que es el combate a las adicciones, prevención y combate a las adicciones. Este es un tema gravísimo porque al final del día
todo lo que hagas en la parte correctiva va a ser insuficiente si no nos metemos a trabajar, aunque se lleve más tiempo, el tema de las adicciones. Es realmente grave porque por un lado el crecimiento en el consumo de drogas por jóvenes, adolescentes, niños aún, y luego el tráfico de armas hacia acá. Se hace una fórmula lamentablemente muy funcional para el crecimiento de los delitos. Una persona con problema de adicción, alguna de estas drogas que son muy adictivas, pues la va a ir a conseguir a como sea. Y entonces va a robar un vehículo, va a meterse en una casa, va a robar en la calle. Entonces, si no atendemos, digamos, una de las causas, aunque luego esto da para mucho y algunos dicen que hay otras causas por qué esa tendencia de los jóvenes a esa propensión cada vez mayor al consumo de drogas y que no ha habido ninguna estrategia que realmente funcione, pues se atribuye al rompimiento del tejido social, los problemas familiares, violencia intrafamiliar, etcétera, multifactorial. Quién sabe cuántos factores intervengan, pero lo cierto es que el crecimiento en el consumo es brutal, que también tiene que ver con el cambio de la estrategia. Mientras hace 2 décadas la droga natural o sintética, su destino era sacarla del país. Cuando nos pusimos a hacer la chamba al gobierno norteamericano, y creo que hoy es un ejemplo que ilustra mucho, nos refería el general comandante de la Guardia que tienen desplegados en la frontera norte 15,000 elementos de la Guardia y en la sur 10,000, es decir, la mayor parte de los elementos de la Guardia le andan haciendo la chamba a Tron. Al complicarse los canales o las vías de la venta de la droga, pues ¿dónde queda? ¿Qué se hace con ella? Pues la distribuyen, la riegan por todos lados. Se ha visto ahora que uno de los métodos que utilizan los distribuidores de droga es la dan al realiz, ¿no? Les dan determinado número de dosis a los jóvenes, unos para la venta y otros para el consumo. No, y con eso les pagan para que les vendan la droga. Nada más que una buena parte, o casi por los datos que conocemos, es que pues acaban consumiéndosela ellos y no regresan el dinero y entonces los privan de la vida. Es un círculo muy, muy perverso, muy, muy difícil, que se tiene que revisar. También se puso el tema sobre la mesa de los autos irregulares. Se calcula que debe haber en el país unos 10 millones de autos irregulares, que si te chocan o lo que sea, pues simplemente sabe porque no está registrado y nadie responde por él, ni siquiera para un seguro de daños a terceros. Se convirtió eso en un mercado muy atractivo para distintas organizaciones que se dedican a ingresar vehículos, les dan un papel y luego a circular y ya todo lo que ustedes conocen. Se defendió mucho el tema de porque eran vehículos que usaba la gente de trabajo, que usaba la gente del campo y demás, pero resulta que luego hay muchos autos incluso de lujo, ¿no? Carros deportivos y demás, esos no los usan para la cosecha los productores, como se manejó mucho tiempo. Entonces se estableció también un grupo de trabajo para una propuesta con Hacienda, con el SAT, con todo el mundo, para ver si le encuentra una solución. Un alto porcentaje de los delitos se cometen en estos vehículos de procedencia ilegal. Y acordamos otro tema que se acordó, ya lo habíamos compartido con ustedes, es que a partir del 2020, la mitad de los recursos del Fortamun, que hoy tienen los municipios, se irá exclusivamente al fortalecimiento de sus cuerpos policíacos. Un ejemplo, Morelia debe tener, municipio de Morelia, por ser el más grande, debe tener unos 600 millones en el Fortamun, el Fondo 4 del ramo 33, 50% tiene que ser destinado exclusivamente para fortalecer sus policías municipales, salarios, equipamiento
etcétera, etcétera. Y un nuevo esquema, se modifica la fórmula para, ¿cómo se llama?, estimular, reconocer aquellos estados que estén haciendo su chamba y que estén teniendo resultados y que estén haciendo un gran esfuerzo para mejorar sus corporaciones y demás, para que el recurso premie en lugar de que se haga como se ha hecho hasta ahora. Haces todo lo que te toca y resulta que te disminuyen porque cambia la fórmula y más bien los que se rezagan son los que luego les va mejor. Y entonces se conforman varios grupos de trabajo: tráfico de armas, autos, las mesas estatales y regionales y la demás información que ya les compartí. Es muy larga la lista de temas, pero pues así estuvo ayer la jornada, muy intensa, y quería compartírselas de manera directa. Una, pues es que ya se concreta el tema de la Guardia Nacional, se modifica la dinámica ahora de cómo funcionan las mesas y cómo tratar los asuntos. Se acepta que, por ejemplo, las mesas estas estatales y regionales tengan dos apartados. Una que sea estrictamente para realizar temas de seguridad, y eso tiene lista de invitados, no puede llegar todo mundo a estas reuniones. Y luego las reuniones de carácter social, que se pueden convocar todos los días o no, y ahí pues estarán los delegados y demás para ver cómo se acompaña desde esta lógica de los programas sociales a las tareas de seguridad, o al revés, donde se requiere que actúen las fuerzas del orden. El acuerdo que habremos de signar pronto con el fiscal general para darle seguimiento a temas muy puntuales que tengamos identificados de riesgo y en donde se requiera la actuación de la Fiscalía General. Digamos que en términos más puntuales señalaría esos, Raulito. Gobernador, tiene que ver con eso. No me queda todavía claro, entonces, ¿quién se va a dedicar o quién se va a ocupar a perseguir el delito, a confrontar la delincuencia organizada? Porque sigue sin quedar claro. Lo vimos en el caso de lo que sucedió la semana pasada en Uruapan. O sea, el gobierno federal no va a perseguir la delincuencia organizada. Entonces, ¿quién la va a hacer? ¿Va a recaer en los estados y en los municipios? O sea, ¿quién diablos va a perseguirlos a los criminales en este país? Si tiene, y no quisiera hacerte enojar, gobernador, pero ¿qué pasó con el tema de los supuestos detenidos en Guanajuato que habían participado en los hechos del jueves en Uruapan? ¿Cómo te enteraste o qué te dijeron o qué pasó con esa supuesta detención que hizo la Secretaría de Seguridad Pública Federal? Para no echarte mentiras o darte datos incorrectos, no vaya a ser que el fiscal traiga otros datos, mejor eso que te lo precise el fiscal con relación, porque he dejado, acompañado, dándole seguimiento, pero por un lado, ante hechos ya consumados, pues es la Fiscalía la que tiene que darle seguimiento al tema, en coordinación con la Fiscalía General de la República, por la naturaleza. Y eso lleva un ritmo. Yo he estado también, igual que tú, ya somos dos, pidiendo información de cómo vamos, y se me ha dicho, con mucho respeto, que hay avances, pero no es prudente dar ninguna información al respecto por obvias razones. Es un tema muy complejo. El otro asunto está perfectamente definido en la ley federal contra la delincuencia organizada, de quién es la competencia. Casi te quiero compartir el artículo de la ley. Está muy preciso. Lo que yo identifico, y se lo dije así con todas sus letras al fiscal, a ver si no se enoja, porque aquí andan bravos ahora
en esos temas se andan muy interesados en los otros, ¿no? De que, a mi juicio, era una determinación política no hacerle frente a los temas de violencia y de inseguridad. Así de claro, porque ya está en la ley. El argumento de que no hay recursos y que incluso cuando yo le pregunté al fiscal, bueno, y entonces así, ¿y entonces qué vamos a hacer? Bueno, es que la Fiscalía solamente va a actuar sobre denuncia. No, pues sí, pues ahí nos vemos entonces, ahí van a estar sentados esperando que alguien vaya a hacer la denuncia. Bueno, entonces esta es una conclusión mía, que evidentemente no es fácil que se dé así con esa claridad por parte de los responsables, particularmente el fiscal, pero yo concluyo que es una determinación política no meterse en esos temas, ¿no? Incluso cuando abordamos el tema del cierre de vías, ¿qué dice el fiscal? Pues hagamos un convenio para que Fiscalía y el Estado actuemos. Nada más que ustedes me ayudan con sus cuerpos de seguridad porque yo no tengo. Dije, a ver, espéreme. Si la vía está bloqueada, es competencia federal, pues que se le ayude la Guardia Nacional, entonces para eso. Pero, y si no hay, bueno, pues entonces ya es otra cosa. Pero entonces yo leo que es una definición política de no meterse a los temas. Acuérdense de la gran definición esta filosófica de abrazos y no balazos. Entonces, no, yo creo que es una definición política de no meterse a esos temas, y el fiscal pues va a hacer, digamos, el papel que le toca para decir que todos los temas son así. Oye, ¿quieres que tengamos esto? Un convenio. Oye, préstame tu policía, ¿no? Pues entonces, así no creo que vaya a funcionar la cosa, pero no me quiero meter a hacer juicios ahora, ganas no me faltan, pero no me voy a meter, simplemente les comparto los puntos que vimos ayer, ¿no? Buenos días, gobernador. Aquí Kiara Ovi de la revista Poder Pluralidad Política. Necesito hay mucho micrófono. Para preguntarle acerca de justamente de la problemática de la venta de armas en Michoacán y cómo se ha ido persiguiendo como delito y erradicando, ¿no? ¿Cómo va a ser la distribución de la Guardia Nacional en el puerto y en otras regiones del estado para erradicar o para combatir este delito de la venta de armas? ¿Y cómo es este proceso? A mí me gustaría que me explicara por qué Michoacán suena a nivel nacional. Pues yo no trabajo en eso. No, ya sé, pero bueno, la seguridad nacional también es parte pues de su chamba, ¿no? Entonces, sobre todo porque la distribución de armas y la venta de armas, y Michoacán está como en un punto en el que dicen, ¿dónde se están vendiendo armas? ¿Dónde hay tráfico de armas? Más que de drogas y de otras cosas es en Michoacán. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero no funciona así, madre. De la información que disponemos, lo que hay en México es un tráfico horrendo de armas ilegales, armas que cruzan ya enteras, pues completas, o el tráfico de partes, que incluso las venden hasta por internet y luego ya las arman acá en… ¿me ayudas, Tai, o quien sea, a contestar ahí mi teléfono? Es un asunto que fundamentalmente trafican los grupos delincuenciales para sus actividades. No es que digas, oye, es que aquí en Uruapan o en Apatzingán ya hay un lugar donde venden armas. No es así. Es tráfico de los grupos delincuenciales para armar a sus sicarios o sus células que delinquen, pero pues es el movimiento entre ellas. Le quitan muchas armas incluso robadas a las propias policías municipales o
pero fundamentalmente es el tráfico. Y el principal proveedor, pues ya sabemos quién es Estados Unidos, una frontera muy porosa, donde se identifica también que sigue habiendo muchos problemas de corrupción en las aduanas y los cruces fronterizos y en los puertos, que es como pues se supone, porque no hay un dato muy certero de cuáles son las rutas o cuáles son los mecanismos precisos de cómo mueven el tipo de armas. Todo es presunción de que pasan miles y miles de armas diario del vecino país del norte hacia nuestro país, porque Estados Unidos tiene una industria de productora de armas de locos. Entonces, pues ellos están felices que sigan acá matándose o nos sigamos matando y ellos vendiendo armas. Nada más que también el pecado va a la penitencia. El crecimiento de consumo de drogas en Estados Unidos es una locura. Y entonces, a ver qué resulta de esta tragedia humana. En este sentido, entonces, ¿cómo será la... Bueno. No, porque si es, digamos, un tema de competencias, pues no te puedes lavar las manos, por ejemplo. No, de una definición política, no de un asunto político, una determinación, digamos. El gobierno, cualquiera que sea, pues traza su ruta y dice, en esto no me voy a meter. Yo leo, nadie me lo ha dicho, percibo, concluyo, que el gobierno federal ha tomado su determinación política de esos temas, tratarlos como ustedes ya conocen que los tratan. Y un poco, para ilustrar esto que tú dices, a ver, vamos a suponer que un grupo X toma la vía del tren. Esa, literal, es una competencia federal. O cierra la autopista. Por ejemplo, los delitos en la autopista siglo XXI. Bueno, pues es competencia federal. Pero nosotros le hemos tenido que entrar al quite porque en la confusión, pues no se sabe. Cuando yo pregunto aquí al comandante de la Policía Federal cuántos elementos de la policía, y dice hay 200. ¿Dónde están? Pues están en el puerto de Lázaro Cárdenas, están en el aeropuerto de Morelia, otros están en Apatzingán, ahí están. La cifra que me dan a mí ahora en la federación es de que hay aquí 529 o 550 elementos de la Policía Federal, pero ¿dónde están? Bueno, esos deberían de estar vigilando día y noche la carretera Morelia-Lázaro Cárdenas. ¿Ves competencia federal? Ustedes son testigos. Durante los 4 años, estos que se van a cumplir, yo lo he tenido que atender como gobierno estatal de manera casi permanente. Entonces, no es que te laves las manos, simplemente es que, por ejemplo, si yo voy y desbloqueo la vía del tren y hay detenidos, y voy y los quiero poner a disposición del MP, el MP del fuero común no te lo va a recibir porque no es su competencia. Y si se los llevo al MP del fuero federal, va a decir, ¿y tú por qué me los traes si eso no es tu competencia? Y deja que te los recibiera el MP federal, que se los llevó la policía municipal o estatal. Cuando llegue con el juez y revise el informe policial homologado, le va a decir, esta detención no procede porque la tuvo quien no está facultado para ello. Así está la cosa tan enredada. Gobernador. Vacío. Por mi parte, preguntarle sobre este tema nacional, la detención ya oficial de Rosario Robles, que nos platique qué opina y sobre todo qué opina sobre este combate a la corrupción que ha iniciado o que tiene el gobierno federal. Gracias. Pues miren, en estos casos simplemente lo que yo esperaría es que el proceso sea pegado a derecho. Y no tengo más datos porque no me he metido mucho en el tema, además se dio hoy por la madrugada mañana, y ese es mi comentario con respecto al tema de Rosario.
Y por lo demás, yo estoy de acuerdo en que se combata la corrupción y la impunidad. Absolutamente de acuerdo. Solo que mal sería, y la línea es muy delgada, de que esa lucha en contra de la corrupción y el combate a la impunidad se convierta en una persecución política y se use como arma para callar a los que no coinciden con uno. Eso sería terriblemente condenable. Gobernador, buenos días. Yo quiero preguntarle respecto a lo que usted decía de esta postura política que concluye ha tomado el gobierno federal, si entonces, desde su punto de vista, esto es lo que ha provocado este incremento de la violencia a nivel nacional, por una parte. Por la otra, ¿qué se les dijo? ¿Qué es lo que puede hacer o no la Guardia Nacional? Porque en Morelia pues la vemos dando rondines en el centro, visitando, platicando con la gente, y la autoridad municipal dice que esa es la función de la Guardia Nacional, la proximidad, el decirle a la gente que pues cuenta con su presencia, bueno, depende de quién te lo diga, y que porque tenga luego ni saben de qué hablan, y que tenga confianza. Y en el caso del combate a la corrupción, si en Michoacán no es un tema que hasta el momento está todavía pendiente, porque todavía no vemos detenidos secretarios, exfuncionarios importantes, y sabemos que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación pues son millonarias. En el tema de la… ¿Con qué empezaste? Con la de la violencia a nivel nacional. Yo identifico por lo menos 4 grandes variables, digamos, que inciden. No quiere decir que sea eso puntualmente, pero una, cambio de gobierno. Y en el cambio de gobierno, cualquiera que sea estatal, municipal o federal, es un nicho de oportunidad para los grupos delincuenciales porque pues, están midiendo, están buscando cómo acomodarse, y yo creo que el gobierno federal arrancó y se centró, digamos, con el tema del huachicol, y todo lo demás pues se quedó, digamos, sin atención en la dimensión que se requiere. Entonces, cambio de gobierno, cambio del sistema de justicia penal, que es una cosa compleja, porque ahora la gente nos dice, a ver, ¿qué les digo? Nos soltaron a un objetivo delincuencial peligrosísimo, que nos llevó 6 meses su captura. Bueno, la llevó a la fiscalía. Y luego el juez, nomás porque algo no le gustó, lo soltó. Bueno, y si le decimos al juez, es un juez federal de control, para que no tiene que ver con el fuero común, pues que alguna cosa no le gustó y entonces lo libera. Pues si le reclamamos al juez, te va a decir que él actuó de acuerdo a la ley. Y alégale. Entonces, ahí yo que identifico, se nos olvida que la responsabilidad de la seguridad pública como un derecho ciudadano es responsabilidad del Estado nacional como ente, no responsabilidad de la policía o del Ministerio Público. No. Entonces, muchos de estos jueces, que por cierto, hay un buen ejemplo en Jalisco, lo vamos a retomar, en donde algunos jueces están siendo señalados directamente de solapar a delincuentes, algunos ya les congelaron cuentas y demás. Solamente así vamos a hacer entender a algunos jueces que literalmente se salen por la tangente, y otros que casos como vamos, por cierto, a preparar bien el expediente, porque yo no me voy a quedar callado en ese tema y voy a ir a la Corte, a la Judicatura Federal, a señalar a este juez de control que soltó a este criminal hace unos días. Ese es otro tema, para no desviarme. Entonces, el nuevo sistema, primero, el nuevo sistema, cambio de gobierno, Fiscalía Autónoma, y la disolución, o lo que sea, de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional. Bueno, hay digamos, un ambiente propicio, y si a eso le sumas que no habrá una respuesta determinante del gobierno para enfrentar a los delincuentes, pues en el arca abierta está el más justo peca. Ellos están felices, encantados de la vida de que pues ahora no se les quiera tocar ni con el pétalo de una rosa. Entonces,
Por lo menos esos 5 factores identifico yo. Y el tema de la Guardia Nacional, regreso al punto de origen, hay que bajar a las expectativas de la Guardia Nacional. Es una nueva institución, es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, pero está integrado por militares y marinos. Muchos de ellos ahora, sin haber tenido los cursos para esa función, están haciendo esas tareas amparadas en el 5º transitorio de la reforma constitucional y pues, son los soldados que están ahí en la 21 zona y que hacen funciones de Guardia Nacional. Pero Guardia Nacional, dijera el fiscal, en los hechos es una policía preventiva federal. Para ser policía se requiere un proceso de formación. Entonces yo creo que es bueno que se creó la Guardia Nacional, es bueno que se aumente el número de elementos, pero a mi juicio eso va a dar resultados en unos 3 años. Que se empiece a consolidar, que vaya madurando. Y yo hago énfasis cada vez que puedo, les digo a propios y extraños que deberíamos de cuidar la Guardia Nacional. Porque es hoy por hoy la expectativa de la gente, la esperanza y la fe en la Policía Federal anda arriba del 75%. Pero eso si se desgasta y no da resultados se empieza a derrumbar. Entonces, muchos gobiernos municipales, su esperanza es esa, aquí de los que no quisieron adherirse y no han querido una coordinación más cercana con el gobierno del Estado, es porque al fin ahí viene la Guardia Nacional. Y muchos estados también están diciendo, pues ahí viene la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, su función de la Guardia Nacional será perseguir a los delincuentes del orden federal o que cometen delitos del orden federal. Si ese fuera el caso, pues en Michoacán literalmente tendrían que atender todos los delitos, porque hay todos los elementos en casi todos los delitos que se cometen, sobre todo de homicidio, robo de vehículos, que hay los elementos para configurar la participación de la delincuencia organizada. Pues ahorita no me acuerdo, traigo fresco de reciente porque estábamos, pues digamos que en buena medida contentos porque había sido una buena acción de un delincuente que ha generado muchos problemas en alguna región del estado, y este ingrato lo suelta. El tema de la corrupción, tú lo dijiste bien, yo no puedo acusar a nadie, simplemente las cifras ahí están, y lo que compete al ámbito local, hay procesos y hay sanciones. Lo que compete al orden federal, pues será, en este caso, la Auditoría Superior de la Federación, la propia Fiscalía, los que deben de actuar. Ojalá y que sí haya justicia. Yo le dije al presidente, ahora que estuvo acá, presidente, yo le pido que no haya impunidad, particularmente en el caso de la desviación de los recursos del Seguro Popular. Que allá hay algunos muy cercanos a él que acá estaban, ¿no? Entonces, espera, compañero. Raulito, espérate. Gobernador, yo quería con respecto al proyecto que enviaron ustedes de hacer una política nacional sobre el combate al homicidio doloso. ¿Cómo lo recibieron los otros gobernadores y los mismos Muy fiscales? bien, y sobre todo los fiscales, pues están contentos de que yo haya retomado el tema, lo haya puesto sobre la mesa. Y entonces yo creo que esta semana misma o la semana que entra yo me estaré reuniendo con el fiscal como coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia para afinar la propuesta. El modelo es muy parecido, lo hemos venido trabajando, o digamos, no parecido, pero lo tomamos como un referente lo que se ha hecho en materia de combate al secuestro, que ha sido exitoso en muchos estados y el caso de Michoacán es un ejemplo. Gobernador, pero fue muy bien recibido. Sí. Gobernador, buenos días. Secretario Herrera, buenos días.
Tres cosas muy puntuales, gobernador. La primera, ¿cuántos elementos faltan para tener muy bien la plantilla en Michoacán? Elementos policíacos. ¿De policíacos sí. del Estado o de en la el Guardia? Estado, en todo el Estado, gobernador. Nuestros, estatales. Sí, sí, sí. ¿Cuántos faltan? Sí. Segundo, ¿qué opinión le merecen las actividades de Memo Valencia y estas ásperas declaraciones en contra del fiscal López Solís? Y tercero, que tenga mucha, pero de verdad mucha suerte este martes 13, y le quiero decir que mi señora madre es fan número 1 de usted, y le manda esto, ¿me permite? Sí, claro. ¿Es mezcal? Es un jarabe para todos aquellos que lo critican, gobernador. Ah, perfecto. ¿Ya vio la marca? Sí. Espero no alcancen a leer ustedes la... No, es para mí. Pero sí es un mezcal y trae abajo una... ¿Cómo se llama? Un pedacito de iguana. Es iguana y abajo es el mezcal artesanal y dice MELAPELAN. Para los que muelen todos los días, ¿eh? No, plágate. Entonces, el tema de, gracias Palacios, el tema de los elementos nos deben de faltar para tener el estado de fuerza, digamos, que establece el sistema nacional, nos deben de faltar 3,000 elementos más. Por cierto, están programados ahora en septiembre otros 300 y tantos. Yo creo que hacia finales del año que entra estaríamos alcanzando. El sistema nacional dice que debes de tener mínimo, promedio, 2 elementos policiales por cada 1,000 habitantes. Si nos apegamos a la cifra de los que dice el INEGI que hay en el Estado, alrededor de 5 millones, necesitaríamos 10,000 policías en el Estado. Y entonces, ahí vamos. Si fuera con el estándar o promedio internacional, son 3, entonces requeriríamos 15,000, pero yo creo que el estándar nacional lo vamos a alcanzar, todos certificados. Ese va a ser un buen legado para el Estado, dejar toda la policía estatal certificada, incluyendo los municipios que han decidido apegarse a esta dinámica. Y lo otro, no conozco las declaraciones de Memo Valencia y seguramente si dice algo incorrecto el fiscal le habrá de precisar. Gobernador, gracias. Gobernador, buenos días. Ingeniero, buenos días. Preguntarle, el día de ayer el presidente en la tradicional conferencia mañanera se refirió a las universidades públicas del país que enfrentan crisis económica, como usted lo sabe, entre ellas la Universidad Michoacana. Dijo que respetando la autonomía, que sí, se iba a apoyar a las universidades siempre y cuando pues presenten sus datos de transparencia, pero que además se clarifiquen lo que se le da a los sindicatos, un tema muy ligado también con lo que sucede con el magisterio democrático. ¿Usted avala esta postura del presidente de la República? Pues yo creo que son muchas cosas y hay que esperar que en el marco de la autonomía la universidad avance. Yo veo y escucho toda la determinación del rector de la universidad y de los propios académicos, los propios integrantes de la comisión de rectoría, maestros, alumnos, de transitar hacia una nueva etapa en la vida universitaria y hacerle frente a problemas añejos que se han ido generando. Y uno que es muy complejo es el tema de jubilaciones y pensiones, porque como esta y otras más, no solamente el caso de la Michoacana, sus estatutos o reglamentos internos en esta materia, pues se hicieron hace más de 50 años y eran los tiempos. Bueno, las circunstancias han cambiado y yo estoy seguro que eso se tiene que arreglar, pero no se puede dejar solas a las universidades. Estaríamos cometiendo un error y siendo incongruentes, porque lo que queremos es que las universidades funcionen y funcionen bien para que los jóvenes tengan donde estudiar. Entonces, hay que ayudarles a que arreglen, y en el caso específico de la Michoacana, yo seguiré abogando porque se le ayude a la universidad
máxime que hay toda la voluntad de sus autoridades a hacer los cambios que se requieren. Gracias. Gobernador, preguntarle sobre los jefes regionales, y su coordinación con los municipios. Específicamente, algunos alcaldes, sobre todo en esto de los informes, se han quejado de la intervención de los jefes regionales, sobre todo porque han sido candidatos en esas zonas. Y bueno, específicamente el caso de Zacapu, que nos tocó estar ahí, en Hidalgo y algunos otros municipios en donde realmente han ido como representante de usted y los alcaldes aprovechan para las quejas. Pues seguramente lo sabrán, los jefes regionales de gobierno son funcionarios que dependen de la Secretaría de Gobierno, tienen un mandato y tienen tareas regionales. Evidentemente que en algunos casos a lo mejor no hay esa empatía. El caso de Zacapu pues es uno de los más visibles. Presidente municipal osó incluso tomar un acuerdo en el Cabildo para decir que él no está de acuerdo con el jefe regional como si fuera su facultad. Yo no le ando cuestionando a ninguno de sus funcionarios del municipio, ni nadie está cuestionando que él, siendo de Villa Jiménez, se haya ido a meter a Zacapu. Ese es un amargado permanente, así es que ni me ocupo de él. Y por lo demás, es una cortesía que yo pueda mandar a un representante mío al informe de gobierno. Si no quieren, pues que no vaya y punto. Entonces, es el informe de ellos. Los municipios son libres y soberanos y pues lo otro es cortesía política, no porque tenga que estar necesariamente el gobernador o un representante de él. Pero mejor háblame de otro municipio y de otro presidente, ese no tiene remedio. Gracias.